Se supone que ahí ya estoy grabando. Bien, les decía, el objetivo de la semana pasada era llevar a cabo una interfaz como la que vemos ahí en pantalla. Entonces, es una interfaz bien sencilla en la que la pantalla completa está dividida en dos partes. En una centrada vamos a poner una imagen y en la parte de abajo vamos a poner algún texto. Entonces, esta pantalla dividida 50-50 utiliza lo que es el contenedor columns, utiliza box y utiliza lo que son los modifiers. No, no es nada complicado. Vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar con esto. Vamos a replicar este wireframe, se le llama. De modo que, si se fijan, tenemos un contenedor padre del lado izquierdo que lo tenemos etiquetado como una columna. Vamos a ir haciéndolo paso a paso, ¿no? La columna es todo lo que abarca toda la pantalla. A ver, ahorita qué más se abre. Eh, dentro de esa columna, una columna habíamos dicho la vez pasada que nos permite poner elementos uno debajo del otro a manera de una columna. Y justo aquí lo que necesitamos son dos elementos. De modo que yo pudiera poner más cosas si quisiera y se van a ir acomodando hacia abajo, eso es una columna. Si yo quisiera que los elementos se acomodaran uno al lado del otro de manera horizontal, eso es un row, ¿va? Entonces, nosotros podemos anidar elementos dentro de elementos. Dentro de ese column queremos poner, en este caso va a ser algo que se llama box. Un box, como su nombre lo indica, no es más que una caja. Una caja que va a contener cosas, es un layout que me permite poner algo dentro de él. Aquí la parte interesante es la propiedad weight. Weight, bueno, vamos haciéndolo por partes, ¿no? Primero vamos creando el box, luego vamos a crear, bueno, primero el column, luego el box. Para esto, vamos a abrir Android Studio, como habíamos dicho, y pues vamos organizando las cosas para no caer en lo que es el llamado código espagueti. Vamos a crear un nuevo paquete. Identifiquen del lado izquierdo lo que vendría siendo la vista Android de nuestro proyecto. Android, luego viene una carpeta que se llama Kotlin más Java. Luego, ¿se acuerdan cuál de esas tres carpetas es la buena? La primera, lo que no tiene nada de test entre paréntesis. Esa primera, con ustedes va a ser un poco distinto. Van a tener el nombre de su paquete, sí, Kotlin más Java. Van a tener el nombre de su paquete seguido de algo que se llama UITem, ¿sí? Bien, vamos a crear un nuevo paquete. Eh, en el nombre de nuestro paquete, que ustedes lo van a ver como línea recta, le vamos a dar New, clic derecho New y luego Package. Nos va a aparecer esta ventanita en la que viene separado por puntos. Recuerden que cada palabra antes de cada punto representa una carpeta en la estructura de nuestro proyecto. Entonces, justo al final debería quedarles como, voy a utilizar de ejemplo al buen Julio, con punto example, punto primera app, ponen otro punto y luego le van a poner composables, composables. Y de este modo, bueno, ahí yo me equivoqué, la puse dentro de UI, pero bueno, lo único que cambia es
de dónde voy a importar mis composables, entonces todo va bien hasta el momento. Dígame. Arriba en el de example punto, mi primera. Clic derecho, new. De todas maneras, esto va a quedar en el video, chavos. Le puse composables al paquete. A ver, déjenlo saco. Ahí está exactamente igual, deberíamos tener lo mismo. Nombre de paquete, punto composables. Y ya olvídense de UI de momento. En la carpeta composables vamos a crear con clic derecho New y vamos a seleccionar Kotlin Class o File. Seleccionamos, no voy a ir tan rápido. Vamos a seleccionar el que se llama File, es la segunda opción. Y le vamos a poner un nombre. De nombre le vamos a poner, lo voy a llamar pantalla perfil. Pantalla perfil le pueden llamar como quieran, es solamente el archivo que va a contener mi composable. Y aquí es donde comenzamos con la magia, ¿no? ¿Recuerdan qué anotación o qué anotación le debemos poner a una función arroba composable, justo para que sea un composable? Entonces comenzamos con un arroba composable y ojo con esto. Si ustedes se fijan, el archivo está completamente vacío, únicamente tiene el nombre de paquete. Aquí voy a cambiar la vista al modo presentación. Ya sabemos que vamos a estar trabajando en el mismo archivo, ¿cierto? Bien. Eh, Voy a poner el arroba composable. Y fíjense, me aparece en una lista desplegable. Le voy a dar Enter y con esto se agrega la importación de la línea 3. Entonces ya tengo agregada o ya tengo importada. ¿Qué pasa? Ojo, ¿qué pasa si ustedes lo escribieron y no le dieron seleccionar? Les va a aparecer así en rojo. Si les aparece en rojo, lo único que tenemos que hacer es venir por acá, control espacio, y nos abre el menú para importar. Con control punto nos dice cuál es el problema, con control espacio nos da la posibilidad de importarlo. Y con eso se arregla, chavos. Después, necesitamos crear una función que va a retornar mi interfaz gráfica. ¿Cuál era la palabra reservada para crear funciones? Fun, como diversión, ¿no? Como en Bob Esponja. Fun, vamos a poner profile. No, es una palabra reservada. Pantalla perfil. Mi función se llama pantalla perfil nuevamente. Abro y cierro. Ahí está. Ahora, si yo quisiera ir viendo lo que voy haciendo de manera declarativa en la interfaz, y creo que aquí vale la pena hacer este paréntesis. Cuando hablamos de interfaces declarativas, me voy a regresar a mi pantalla principal. Cuando hablamos de interfaces declarativas, tenemos esa interfaz ahí. Nosotros a la hora de programarla, tendríamos que escribir la interfaz gráfica como si estuviéramos describiendo la interfaz. Les doy un ejemplo de a qué me refiero. Ahí le estamos viendo y sabemos que necesitamos un column, ¿no? Un column. Dentro del column va a haber dos elementos que van a ser las cajas. Y con eso lo voy a ir escribiendo por acá. Tengo mi column. Tengo dos boxes. Con esto serían dos boxes.
En el primero de los boxes necesito una imagen. ¿Qué características le ven a esa imagen? Aparte de que es redonda, que está centrada, entonces esa es una parte importante. Esto de aquí debe estar centrado. Y el texto de por acá, igual está centrado, pero si se fijan su tamaño es bastante grande, ¿no? Entonces, nosotros debemos crear esta interfaz de una manera muy similar. Debemos ir haciendo paso por paso de manera declarativa para que nos permita, ahí está. Les decía, si yo quiero ir viendo cómo se va viendo mi desarrollo, mi interfaz gráfica, necesito crear un preview. Un preview me habilita una vista previa de mi app. Para ello voy a poner @preview acá abajo, @preview y le doy enter para que me lo importe. Y el preview para lo que me sirve es para visualizar cómo se ve un composable. Entonces, por tanto, esta cosa también retorna un composable, @composable, y luego creamos una función. De hecho, ahí ya me está sugiriendo Gemini que se me hace bien el nombre, porque es el nombre del composable que quiero ver y le agrega la palabra preview. Y si se fijan, lo único que se hace en esa función es llamar al composable que tenemos arriba. ¿Sí se fijan? Aquí sí les recomiendo que utilicen mucho el autocompletado. Por ejemplo, fun, ¿a ustedes no les aparece? Bien, voy a salir de la vista de presentación. Por acá en la parte de abajo, bueno, déjenme cerrar Discord. Ahí está. Del lado derecho, en la nueva versión está del lado derecho. Por acá tiene que tener, o tienen que tener, a ver, ustedes no, ¿dónde está? Tampoco. Ah, sí, es el que tiene el símbolo como de chat, chat y el icono de Gemini. Nada, nada para mostrar. A ver, acá Jonathan sí le apareció. Es que cargue. Ahí nada más tienen que iniciar sesión en Gmail. Sí, chequen también, utilicen la cuenta institucional porque con ese tienen Gemini Pro. Entonces, pues les va a dar mejores resultados. Bien, pero ojo, el objetivo de utilizar, me voy a hacer como los profes que no querían que sus alumnos usaran calculadora. No, el objetivo de utilizar una IA como copiloto de programación o como asistente de programación, el objetivo no es que se vuelvan más flojos, sino que se vuelvan más productivos. Entonces, no podemos estar dependiendo de todas las sugerencias que nos dé la IA que tenemos metida en el IDE. ¿Sí queda claro esta parte? Bien. En el caso de la sugerencia que daba de la pantalla, que ya no me da la pantalla, perfil, preview. Abro y cierro. Y aquí mando llamar a mi pantalla perfil. Con esto, todo lo que yo vaya poniendo, ustedes en la vista que están, voy a salir del modo presentación, ustedes en la vista que están tienen la posibilidad de habilitar estos botones de aquí, ¿verdad? Yo les recomendaría seleccionar el botón de en medio. Voy a hacer un zoom aquí para que vean de qué hablo.
Ni siquiera sé dónde estoy, chavos. El punto es que ustedes pueden elegir entre estas tres opciones. La primera nos sirve para ver el puro código como lo tenemos. La de en medio nos sirve para ver el código y la vista previa. Y la última nos permite únicamente ver la vista previa. Yo les sugiero que utilicen la de en medio, la que nos permite estar viendo un preview. En una primera instancia no nos va a mostrar nada porque no tenemos nada. O sea, si le doy a Build and Refresh, va a ser una compilación rápida y pues va a retornar una UI vacía porque realmente no tenemos nada. Y aquí es donde comenzamos, ¿no? Así como está, ya podemos regresarnos o ya puedo regresarme a la presentación y podemos ir haciendo paso a paso lo que dice la presentación. ¿Estamos? ¿Están listos? Perfecto. Ojo, todo lo que está en la presentación, y pongan mucha atención aquí, todo lo que está en la presentación va a ir en esta parte. ¿Sí? ¿Sí quedamos claros ahí? Bien, vamos a la presentación. Dijimos que lo primero que necesitamos es un column. Y si se fijan, dentro del column vamos a estar agregando elementos en el eje principal. El column lo que hace es organizar los elementos de manera vertical. Y fíjense en esta parte que interesante. Se escribe column, se tiene que importar. La C debe ser mayúscula porque es una clase. Y se fijan entre paréntesis en el constructor, estamos poniendo cosas. Esto lo voy a dejar ahí mientras lo explico en el pizarrón. El objetivo es que vayamos haciéndolo, ¿no? Eso lo pueden ir haciendo. Y esto, lo que vamos viendo, aunque sea muy básico, créanme, son de las cositas donde más llegamos a atorarnos. Nosotros tenemos el column tal cual. Después del column vienen unos paréntesis, que si se fijan esos paréntesis es uno al inicio, luego como que hay un enter y luego vienen las propiedades. ¿Sí lo ven? Ese es el equivalente a que yo pusiera lo del modifier aquí, luego que pusiera lo del horizontal alignment por acá. Si yo pusiera todo eso en una línea de código, esa cosa no cabría en la presentación. ¿Sí se fijan? Entonces, lo que estamos haciendo y que es un estilo de escribir código normal en Jetpack Compose es tener las propiedades una debajo de otra. Aquí pongo una propiedad, luego abajito pongo otra y luego al final cierro mi, cierro mi paréntesis y luego abro mis llaves. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Como un widget de Jetpack Compose puede recibir muchos parámetros, lo primero que hacemos es configurar en el constructor la propiedad modifier, que modifier nos va a servir para cambiar la apariencia visual de un elemento. La propiedad modifier es obligatoria, mandamos llamar a la clase modifier y le decimos que vamos a querer fill max size. Fill max size, como su nombre lo dice, va a ajustarse a todo el tamaño posible que tenga. Es decir, como es el primer elemento, se va a ajustar a todo el tamaño de toda la pantalla. Luego ponemos una coma y abajo ponemos la siguiente propiedad, que la propiedad se llama horizontal alignment. Ahí le estamos diciendo que nuestro horizontal alignment
va a centrar los elementos de manera horizontal. Todos los elementos que pongamos dentro del column se van a centrar de manera horizontal en el contenedor. ¿Todo bien hasta ahí? Y si ustedes se fijan, abajo tenemos llaves que dicen los elementos se van a apilar aquí. ¿Sabes? ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a poner un box, el box debe ir dentro de esas llaves. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Lista esa parte? ¿Me puedo pasar a hacerlo yo? No creo que se me olvide. A ver, column y luego es modifier, fill max size y horizontal alignment, center horizontally. Vamos a ver si TikTok no ha echado a perder nuestra presentación, digo, nuestra concentración. Column, paréntesis, luego voy a dar un enter y primero necesito el modifier que va a ser modifier.fill max size. Me voy a hacer como los maestros de secundaria de matemáticas que se equivocaban y decían que era a propósito para ver si lo notaban. Aquí voy a poner mi vertical arrangement es igual a arrangement. Ah, sí se me fue. No, no, aquí no hay puntos. Horizontal, perfecto. Horizontal alignment, muchas gracias. Luego sí es arrangement.center. A ver, ¿cómo? Aquí, alignment.center horizontal. Horizontal y ahí está. Ahora, alignment aquí. Gracias, chavos. ¿Qué harían sin ustedes? Horizontal, align. Así sería, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan, yo tengo dos elementos en rojo. Exacto, es porque no los importé. Si a algunos les muestra elementos en rojo, aunque no sean eso, es porque no están importados. Para importarlos, me pongo junto a él, le doy control espacio y le digo que lo importo. Cuando lo importo, lo primero que hace es poner unas llavecitas. A como viene configurado el IDE, pues lo que hace es mando llamar al column y te hago que pongas los elementos dentro de él, ¿no? Dentro de las llaves. Pero como aquí queremos modificar sus propiedades, pues borro lo que son las llavecitas de ahí y las pongo acá abajo. Si pongo las llavecitas se deja de quejar y me falta hacer lo mismo con el modifier. Modifier no está importado. Lo importo y se fue. Y me pasa lo mismo con fill max size y se fue. Y ahí estamos, ya tendríamos nuestra columna que nos va a permitir poner elementos dentro de ella. Vamos con lo que sigue. Fíjense que sí sirve que ustedes vayan haciéndolo primero, porque así me van diciendo. La parte interesante o lo que sigue es, ¿cómo hago para dividir mi pantalla en dos? Y aquí es donde viene la propiedad weight de los modifiers. En Jetpack Compose podemos dividir la pantalla en pesos iguales o desiguales, depende cómo lo queramos hacer. En ese caso, yo quiero que los dos elementos que voy a tener ocupen el 50% de la pantalla cada uno. De modo que en mi modifier le voy a decir que el peso que tengan cada uno sería 1. El elemento de arriba va a tener 1 de peso, el elemento de abajo va a tener 1 de peso. El espacio total abarca 2 unidades. Si yo le doy uno a uno y otro a otro, pues me dice que va a utilizar mitad y mitad, ¿no? Nada complicado. ¿Esto qué permite? Y esto está chido. Si yo quisiera en algún punto crear una interfaz que utilizara esta distribución, si se fijan en la parte de arriba tengo más espacio que en la parte de abajo. Esto, imagínense que le di dos F aquí y un F acá. ¿Qué quiere decir?
que esta parte ocupa 2 tercios de la pantalla, esto ocupa 1 tercio de la pantalla. Y así pueden ir jugando con esto y va a ordenar la pantalla según los pesos que ustedes necesiten. ¿Todo bien ahí? Bien. Entonces ya ven por dónde va la cosa. Lo que sigue va a ser dentro del box, perdón, dentro del column, vamos a tener la mitad superior que va a tener un box que tiene la propiedad modifier puesta en 1. Además, le decimos que con ese 1 abarque todo el tamaño que va a tener y su content alignment va a ser centrado, todo lo que yo le ponga va a estar centrado. Y en la mitad inferior voy a tener otro modifier exactamente igual. ¿Cuál sería una estrategia para que esto funcione? Pues creo una sola caja y la copio y la pego abajo, ¿no? Ya tengo 2 cajas exactamente iguales. Lo único que van a agregar, chavos, dentro de las llaves es esto. Y si ustedes se fijan y si son muy observadores, la, la lógica es exactamente la misma. Nosotros habíamos configurado así nuestro primer composable. Un column que entre paréntesis le digo qué propiedades va a tener y entre llaves le digo los elementos que va a tener dentro. ¿Sí? En ese caso es un box al que le voy a poner propiedades entre paréntesis y entre llaves va a tener los elementos que tenga dentro. Exactamente lo mismo. ¿Sí lo ven? Bien, pues a darle y ya de ahí le doy yo. ¿Listos con su box, chavos? Sí. Voy a parar la grabación aquí. Se supone que ahí ya estoy grabando nuevamente. Entonces, me voy a mi IDE. Ustedes me van a ayudar, ¿eh? Aquí dentro voy a poner un box, y luego el box va a tener un modifier que va a tener el peso de 1, ¿cierto? Luego, con una coma, es el content alignment, ¿no? Ah, el fill max. Ah, aquí hay una parte interesante. Si se fijan, si yo quiero poner otra propiedad que modifique la apariencia visual del elemento, simplemente tengo que encadenarlo. Después del weight le pongo fill max size y se encadenó, es decir, el weight va a ser el primero, luego le voy a aplicar el fill max size, luego si le quisiera aplicar a otro, pues lo voy a aplicar encadenado por acá. Como la otra propiedad, fill max width, ¿qué diferencia hay entre fill max width y fill max size y fill max
height. Tenemos esos tres. Altura, ancho y el otro abarca ancho y alto al mismo tiempo. Entonces sí, íbamos a utilizar el fix max ancho, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál era el otro? Content alignment, alignment center y luego box me aparece en rojo. Me voy para acá otra vez. Lo importo y se va el error. Pero sigo teniendo un error, ¿saben por qué es? Me faltan las llaves. Este box necesita contener cosas. Si yo me pongo aquí, me dice pues que algo le falta, ¿no? Y lo que le falta son sus llavecitas. Ahora, este box lo voy a copiar y lo voy a pegar justo abajo del otro box. Ya tenemos dividida la pantalla en dos partes. Bien, ahora vamos a ver el componente imagen, el componente image. Aquí les voy a pedir que bajen una imagen de internet o si tienen una foto de ustedes en su computadora, utilícenla. Eh, lo que vamos a hacer, vamos a importarla dentro de Android Studio a la carpeta Drawable. Recuerdan que les decía la vez pasada que los elementos iban dentro de Drawable. También les decía que también les decía que los nombres de los archivos son como muy específicos en Android. No podemos utilizar guiones medios en los archivos que incluyamos. No podemos utilizar símbolos extraños. Incluso no me acuerdo si los números los acepta o no. Entonces, ¿qué les recomiendo? Todo en minúsculas, la imagen que vayan a incluir, con guiones bajos, sin espacios, y de preferencia no le pongan números, ¿no? Eh, el componente image lo que hace es, utiliza un painter, la propiedad painter, para acceder a los recursos, a mi carpeta de recursos del proyecto Android y cargar la imagen que yo le diga. La que se llama Profile Pic, que está ahí, es una imagen de perfil que se debe incluir. Le podemos poner el nombre que quieran. Si van a poner un meme, si van a poner lo que sea, fíjense qué nombre tiene, porque esa propiedad r.drawable. Lo que sigue después del punto es el nombre de ese archivo. Content Description es para fines de accesibilidad. Si utilizamos o hay personas que utilizan un lector de pantalla porque tienen problemas de visión, ese Content Description es lo que va a leer ese lector de pantalla. Luego viene la parte de Content Scale. Es cómo se va a escalar la imagen que voy a poner con respecto al contenedor. En ese caso la va a recortar. Y luego viene el modifier. En el modifier únicamente le vamos a dar el tamaño. ¿Qué tamaño va a tener esa imagen? ¿Sí? Bien. Bájense una imagen y ahorita vemos cómo utilicen una imagen de preferencia que sea completa, que tenga fondo, porque si llegan a utilizar una imagen que sea PNG, pues no va a tener mucho caso porque no vamos a alcanzar a notar ese recorte que queremos hacer.
En Android Studio, aquí me voy a salir del modo presentación. Tengo que ir a la carpeta Res. Esto va a quedar en el video. Luego la carpeta Drawable. En Drawable le voy a dar clic derecho y desde aquí puedo, en Drawable. Ahorita que lo pienso, siempre lo que hago es arrastrarlo. ¿Sí? O en Drawable, por ejemplo, yo voy a ir a descargas y la que es foto perfil la voy a arrastrar dentro de Drawable. Ahí me dice que voy a mover un archivo, le digo que sí, y dentro de la imagen ya tengo uno que se llama foto perfil. En caso de que por algo hayan puesto el nombre de la imagen con caracteres que no son válidos, les va a marcar un error el mismo IDE. Le voy a cambiar el nombre a este para que vean. Ya, ni siquiera me deja ponérselo. Los números sí son válidos, los guiones no. Números según yo sí. Ahora, ahora que ya tienen su imagen importada en el proyecto, ahora sí podemos hacer esto. Dentro del primer box, en el contenido del primer box, vamos a agregar ese image. Dentro del primer contenedor vamos a generar ese image. ¿Cuál? Es en el primero, tú lo pusiste en el segundo. En ese caso, la imagen va a aparecer en la parte de abajo, como lo hiciste, Jonathan. Lo pones dentro del otro. Jonathan, lo que hiciste fue ponerlo en el de abajo, ¿sí ves? En la mitad inferior. Tenías que ponerlo en el otro, en la mitad superior. ¿Sí? Es el nombre de la imagen. Vamos, dentro del box voy a poner mi image y aquí voy a cambiar de nuevo al modo presentación. Tengo mi image. Mi image va a tener la propiedad Painter, que va a ser igual a un Painter Resource. Y luego es r.drawable. Y ahí vienen las fotos que tengo disponibles. Utilizo mi foto de perfil. Listo. Mi image me aparece en rojo. Ya está importado, pero le faltan propiedades. Painter Resource debe ser importado también. Además del Painter Resource, le había puesto, ¿cuál otro? Content Description y Content Scale. Content Description, imagen de perfil. Aquí el modifier todavía no lo voy a poner, el otro es Content Scale. Y le voy a decir que la escala que voy a utilizar va a ser crop. Content Scale.
El fit lo que hace es ajustar la imagen al tamaño del contenedor de imagen. Crop lo que hace es recortarlo. None, pues no hace nada. Insight lo que hace es centrarlo al centro del contenedor. Si nuestra imagen es más grande, la va a centrar. Fill width lo que va a hacer ajustarla al ancho. Fill bounds lo va a ajustar por completo y fill height la va a ajustar hacia arriba. Entonces le voy a decir que haga un crop y finalmente le paso el modifier. Modifier.size y el size se lo vamos a pasar en unidades de P. Voy a usar el del ejemplo 150.dp. Le doy enter para importarlo y si yo guardo, ya le puedo decir, como ya tengo un elemento gráfico, ya le puedo decir a mi preview que muestre cómo se ve. Ahí está, ya le puedo decir a mi preview que muestre cómo se ve lo que llevo hasta el momento. Dígame. A ver, el image de abajo quítalo. Ah, bueno, aquí hay varios problemas. Este image debes quitarlo completo. Completo, con todo y la palabra image, el contenido también. Yo allá en el pintarrón decía Jonathan hace rato que todo lo que vayas a poner dentro del box debe ir entre llaves. Si tú ves, no está dentro de las llaves. Entre llaves tienes un comentario, pero no tienes el elemento. Entonces, agarra tu image completo. Completo quiero decir con todas sus propiedades. Seleccionalo de acá hacia abajo. X. Y donde dice imagen, es donde debías pegar la imagen. Quita el comentario. Quita el comentario completo. Dale un enter y pégalo ahí. Ahora ya ahí vamos mejor. Painter Resource. Bórralo. Ese contenido, el R.drawable, todo eso bórralo. Ahí hasta ahí. El ID también bórralo. Cierra el paréntesis. Pon una coma. A ver, aguántame. Muchachos, a ver, ahí voy. Antes de continuar, quiero aclarar algo. Y es algo que les dije desde la primera clase. Estas cosas que vemos aquí, lo que está escrito como weight, lo que está escrito como ID, lo que está escrito como size, ¿esos ustedes los escriben o no los escriben? ¿Quién los pone? Los pone el IDE automáticamente porque son etiquetas que me sirven para saber qué argumento es el que estoy pasando. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a pausar la grabación. Ah, estaría bien. Bien. Si todo va bien, muchachos, deberíamos llevar algo como esto. Ah, un error interesante que les podría llegar a pasar es este. Chéquense esto. Si nosotros importamos la clase equivocada de R, eh, no sé por qué a mí no me da tantas opciones de R como ustedes. Conmigo nada más importa una. Pero bueno, en caso de que importen otro R que no sea este, ya sea que no les reconozca la palabra reservada drawable, o que no les reconozca o no les muestre la imagen que quieren mostrar, quiere decir que no importaron la clase R correcta. R es la clase que nos permite acceder a los recursos del proyecto. R es por resource, por recursos. Luego podemos buscar layouts, luego podemos buscar valores, luego podemos buscar lo que sea que tengamos en recursos. Va. Ahora lo que sigue,
Lo que sigue es recortar la imagen, compañeros. Nosotros como la tenemos una imagen cuadrada y nada más, ¿no? En Jetpack Compose eh, tenemos dentro de los modifiers algo que se llama clip. Con la propiedad clip de los modifiers, justo después del size, encadenado con un punto, podemos decirle que queremos recortar. En este caso, le podemos pasar como parámetro el cycle shape, que va a ser una forma de círculo. Entonces, fíjense, los modificadores se aplican de manera secuencial. Clip debe aplicarse antes de dibujar fondos o bordes, si queremos que se respeten la forma. Entonces, lo único que tenemos que hacer justo después del size, aquí, le pongo clip y luego circle shape. Si yo guardo, ya me recortó en redondito la imagen. Puedo hacer que se vea un poco más grande si quisiera. Ahí está. Entonces, si se fijan, es muy sencillo crear este tipo de interfaces. Pues sí, realmente es muy sencillo. Voy. Voy a pausar la grabación. Si ustedes se fijan, lo que pasa a final de cuentas con el modificador clip es altera la geometría del dibujo. Entonces se transforma el rectángulo que teníamos originalmente en un avatar más moderno. Si se fijan, muchas aplicaciones muestran las imágenes, sobre todo de perfil, pues de esta manera, ¿no? En un circulito. Ahora viene la parte de lo que es tipografía. Y aquí hay algo bien importante. Si ustedes se fijan en la imagen, utilizamos algo que se llamaba DP. Hace unas semanas vimos de manera muy superficial que eran los DPs, pero básicamente se refiere a unidades independientes de la densidad de píxeles. Nuestra imagen, si nosotros usamos 250 dps en una pantalla con alta resolución, se va a ver pues de cierta manera, ¿no? Si usamos 150, voy a hacer ese ejemplo acá. Imagínense que tenemos dos pantallas. En una mostramos la imagen de perfil de 250 dp. ¿Sas? Y por acá, esta es una pantalla HD. Y esta es una pantalla 4K, por así decirlo. Si yo pongo la imagen de 250.dp, se van a ver más o menos iguales en proporción, ¿no? Que es lo que buscamos. Con DP buscamos que sean independientes del píxel. Pero ¿qué pasaría si en lugar de DP le pongo PX? Yo aquí tendría en una pantalla HD que se vería de un tamaño normal, realmente no notaríamos mucho la diferencia. Pero si utilizamos los 250 píxeles en una pantalla 4K, ¿por qué? Porque está abarcando el número de píxeles que le digo, que son 250, pero en una pantalla que tiene muchísimos más píxeles. Entonces, si nosotros utilizamos DP, nos quitamos este problema porque va a ser una operación para ver cuántos píxeles tiene por pulgada y proporcionalmente me va a mostrar la imagen en el tamaño que debería ser. ¿Sí? Bien, pasa muy similar con las letras, pero las letras se utiliza SP. SP es por Scalable Pixels, que es muy similar a esto, ¿no? Entonces los textos no utilizan DPs, utilizan SPs, porque esto respeta los ajustes de accesibilidad del usuario. Ojo con eso. No sé si han visto o ustedes les ayudaron a configurar los celulares a sus abuelos o a sus papás. Muchas veces necesitan un tamaño de letra más grande. Si nosotros utilizáramos DPs, al DP le valdría y dejaría la letra del tamaño que debe ser, ¿no? En DPs.
pero con SP sí respeta lo que es la accesibilidad, los ajustes de accesibilidad del usuario. Entonces, si ellos tienen el tamaño de letra más grande en su celular, pues se va a aplicar también a nuestra app. ¿Todo bien ahí? Bien. Lo que sigue es un poco más abajo en el otro bloque que teníamos, en el otro box, vamos a poner un texto. El texto le van a poner el nombre del usuario que estén utilizando. Eh, lo que sí debemos poner es el tamaño de fuente, font size. Font weight lo que hace es eh, ajustar el grosor de la letra y el text align controla lo que es la alineación, ¿no? Cómo se va a alinear el texto. Podemos ponerle más cosas como cambiar el tamaño de letra, por ejemplo. Vamos a, si se fijan, yo tenía el otro box por acá abajo. Entonces aquí simplemente puedo poner un texto. Text, le puedo poner el texto que yo quiera. Por ejemplo, y luego la otra propiedad que tenía era el font size, font weight y text align. Entonces vamos poniéndole un enter. Tenemos el text, con luego una coma, font size. Le voy a poner 32.sp. El sp tenemos que importarlo. Luego el font weight, que va a ser un font bold quizás. Font weight bold. Y luego el text align. Algo así quedaría. Voy a regresar rápido a la presentación. Bueno, me regreso ahí. Si ustedes se fijan, fuimos construyendo poco a poco lo que es la interfaz y pues realmente sencillo hacer interfaces de manera declarativa. Nosotros deberíamos haber adquirido deberíamos tener una pantalla muy similar a esta. Ahí lo único que tienen es el código completo de cómo quedó. Todo esto va a quedar grabado en el video, no se preocupen. Y bueno, nosotros tenemos una alternativa un poco más avanzada a lo que hicimos, que se llama Constraint Layout. Cuando nosotros queremos utilizar layouts más complejos, este Constraint Layout puede ofrecer mucha precisión en cómo hacemos las cosas. En este caso, bueno, ahí donde se muestra, lo que está al centro es una especie de ancla. Se crea una línea base, una línea guía, y nosotros podemos decir que a partir de esa línea guía tengas cierta distancia, o que si un elemento se mueve siempre lo vaya siguiendo, o que siempre está a la derecha de ese elemento. Igual vamos a ver el constraint layout en su momento, pero para este caso simple, el column y weight que utilizamos es más simple. ¿Habían escuchado del principio KISS? ¿No? Googleenlo, les va a servir para su vida. ¿Eh? Sí. Keep it simple, stupid. Así es. Bien. Hay,
hay ciertas características integradas en el IDE en el que podemos acelerar el flujo de trabajo con agentes de IA. Android Studio también soporta el uso de agentes. Si nos vamos al menú, ¿qué menú es? Clic derecho, EA Actions, clic derecho, EA, y luego, pues ya nos generó o ya tenemos el preview. Podemos repensar las funciones, podemos documentar la función. Lo que hicimos fue esto: estructurar con la columna, establecer el espacio con weight, dar forma con clip y la parte de las fuentes, pues vimos un poco que son las unidades SP. ¿Tiene alguna duda hasta aquí? ¿No? Por acá. Déjame pausar. Ahora sí chambearon.